¿Cómo amanecieron? Gusto de saludarlos a todos ustedes en sus casas de habitación, en su trabajo, en sus oficinas, donde nos ven todos los días. Saludamos a los amigos que nos ven en Chinandega, porque el otro día saludé a los de León, me llamaron unos chinandeganos y vamos para Chinandega, vengan a saludarlo, hombre. Claro que sí, gracias a todos los que nos ven en Chinandega y a todos los que nos ven en todo el país. Hoy voy a estar conversando con el ingeniero Antonio Tomás Lacayo de Anguren. Él es miembro del Consejo Directivo de FUNIDES. Y entonces vamos a tocar un tema que es FUNIDES, esto está en línea, después les voy a decir dónde lo pueden ver en línea. Hizo un trabajo que se llama Mercado de Tierras y Seguridad en su Tenencia. Para mí es uno de los trabajos más completos que nos da una radiografía del problema de la tierra indígena. Voy a ir a unos breves mensajes comerciales y ya regreso con el ingeniero Antonio Tomás Lacayo de Anguren sobre el tema de mercado de tierra y seguridad en su tenencia, que es un tema que se está poniendo de moda y creo yo que hay que tocarlo con la debida tranquilidad, consenso. Ya regresamos. Estamos aquí en su canal 23, canal de noticias 99 en TV Claro, por supuesto, y en la página web daniellacaydenvivo.com. Ingeniero, bienvenido, gusto saludarlo. Gracias, Danilo. Muchas gracias, feliz año. Igualmente, ¿cómo estuvo el fin de año? En San Juan del Sur, sí, San Juan. No fue la fiesta famosa, usted se quedó en su casa. Ahí se los chavalos. A los chavalos. ¿Qué tal estuvo la visita del príncipe Felipe o doña Violeta? Vimos la foto, parece que estuvo muy agradable la conversación. Bien, sí. Muy amable el príncipe con doña Violeta y viceversa. Sí. Y creo que marcó el interés de España en que este proceso democrático continúe, se fortalezca, manteniendo a doña Violeta como una suerte de símbolo de la democracia cuando comenzó en el país. Muy agradable la visita. También me di cuenta que hubo un almuerzo en el que usted participó en la embajada ahí con el príncipe Felipe. Había personas del gobierno, había gente de la empresa privada. Usted, pues, que es parte de la empresa privada y estaba también miembro de FUNIDES. Una conversación muy sincera entre el príncipe sobre los temas de Nicaragua, ¿no? Fue buena, una iniciativa de la embajada de invitar gente de gobierno, gente de la empresa privada, gente de la sociedad civil. Estaba la doctora rectora de la UCA. Sí. María Luz y había periodistas también. Y fue bueno porque cada quien expuso en un par de minutos lo que hacía y cómo ve el futuro del país. Y bueno, por supuesto salieron opiniones divergentes en algunos casos, y eso permitió al príncipe como llevarse una idea más clara de cómo está el país, ¿verdad? Que creo yo lo resume un poco lo que dijo el presidente Ortega en su discurso, es decir, que va a seguir igual estos próximos 5 años, mejorando en algunas cosas, ¿no? Porque en realidad hay cosas que se están haciendo bien en Nicaragua, pero hay cosas que hay que cambiar radicalmente, porque los precios de los productos de exportación están bien, la ayuda venezolana está buena, el crecimiento económico del país en los últimos 2 años ha sido positivo, y hay mucha gente que dice, hombre, vamos bien, pero hay otra gente que dice, bueno, vamos bien mientras Venezuela esté apoyando y mientras el café tenga buenos precios. ¿En cuántos años el café va a volver a bajar? ¿En cuánto tiempo puede pasar a la ayuda venezolana, a como pasó la ayuda de la Unión Soviética, que te acordás que era muy fuerte y desapareció de un día para otro? Y tuvimos que pagarla. Entonces, ¿qué pasa si suceden esas cosas, verdad? ¿Qué pasa si en Estados Unidos el caso de Nicaragua se mete en la política interna entre republicanos y demócratas y se nos complica la cosa ahí? Entonces, hay gente que te afirma de que esta situación que vive el país de cierta bonanza es muy frágil y que hay que hacer cosas que nos permitan que si eso sucede no nos vayamos a hundir nuevamente. Entonces ahí es donde caemos al tema de cosas que hay que corregir, ¿verdad? Como el Estado de Derecho, los derechos de propiedad, la productividad en el campo, el mejoramiento de la infraestructura, cosas que ojalá este gobierno, el presidente Ortega en esta segunda etapa
de alguna manera caiga en la cuenta de que si no resuelve esto, a fin de su periodo podemos estar en una situación complicada, porque nadie puede asegurar que la carne va a seguir a buen precio, que el café va a seguir a precios altos, que los frijoles van a poder estar exportándose, o nadie puede asegurar tampoco que la ayuda venezolana va a seguir fluyendo. Venezuela tiene enormes problemas y la salud del presidente Chávez, todo el mundo sabe que es delicada. Entonces, si se presentan esos escenarios, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados para eso? Yo creo que no, y no sería la primera vez. Es decir, aquí en el 89-90, la verdad es que el país no estaba preparado para el colapso de la Unión Soviética, ¿verdad? Por suerte, ahí sucedió algo que fue de carácter, yo diría, un tanto milagroso, Danilo, que fue que hubiese una elección libre, que la ganase doña Violeta, porque entonces eso permitió que el país inmediatamente buscara nuevos aliados, claro, como fue Estados Unidos, como fue Japón, como fue Alemania, como fue Europa, como fue Taiwán, que vinieron en apoyo de Nicaragua en un momento en que el otro apoyo de la Unión Soviética estaba cayéndose al suelo, literalmente. Sí. Pero fue un milagro, pues. Pero ahora resulta que, si se nos cayera Venezuela, ahora resulta que Estados Unidos está pasando por una situación muy difícil de crisis económica, Europa aún peor, ¿verdad? Japón todavía no sale, pues, de una suerte de recesión prolongada. Entonces, no es lo mismo. Entonces, ¿qué haríamos si de repente deja de fluir la ayuda venezolana? ¿Qué haríamos si por alguna razón de deuda externa de Venezuela se le complica a Venezuela los flujos porque cobradores insisten en que le paguen? Venezuela, a pesar de que es un país muy rico por petróleo, debe todo. Así es. Y cuando uno debe demasiado, en algún momento se traba en las cuentas, y podría verse imposibilitada de seguir mandando los niveles de apoyo que está mandando. Entonces, ahí es donde, en caso de FUNIDES, por ejemplo, que vos mencionabas al comienzo, ahí es donde hemos estado intentando ver qué cosas debe hacer el país para mejorar el sistema productivo en Nicaragua, para que podamos crecer no a niveles de 4% o de 4,5%, sino de 7%, de 8%, de 10%. Brasil lo está logrando en los últimos años, la China lo ha logrado durante prácticamente 30 años seguidos, la India logra crecimientos muy importantes. ¿Por qué no podemos nosotros lograr esos mismos crecimientos? Sencillamente porque hay algunas barreras que entorpecen, ¿verdad? Claro, y esas son las que hay que caerles a ellas para tratar de que se despeje y podamos aumentar la productividad en el campo, podamos crecer económicamente a esos niveles y puedan los jóvenes, sobre todo las jóvenes, encontrar trabajo al salir del colegio, al salir de la universidad. Voy a dar nada más planteada la pregunta antes de ir a un corte comercial. En diciembre nos asistimos a FUNIDES, donde el doctor Horacio Ross, que es especialista en la materia y fue comentado por Juan Sebastián Chamorro y Tomás Delaney, y presentado en ese momento por FUNIDES, en el que estaba el ingeniero Lacayo, el doctor Carlos Muñiz, don Tono Altodano y Mario Arana, entre los que recuerdo ahorita, y representantes de todo el país de diferentes sectores. A mí lo que me llamó la atención fue cuando en la página 31, en el punto número 176, dice lo siguiente: existen 2 millones de manzanas aptas para cultivos de anuales a perennes, de las cuales están en producción alrededor de 1 millón de manzanas. O sea, tenemos 1 millón de manzanas aptas para producir que están de vacaciones desde hace un montón de tiempo, lo cual deja casi la mitad de la tierra apta para cultivo en uso que no se aprovecha su potencial. Además, mientras hay áreas sin cultivo, la frontera agrícola avanzó entre los años 1990 y 2000 a un ritmo de 130.000 hectáreas por año, y entre 2001 y 2010 se proyectó su crecimiento entre 150.000 hectáreas por año. No ocupamos las aptas y estamos destruyendo las que son reserva de biosfera y son reserva forestal. Regreso con este tema para que el ingeniero Lacayo, que estuvo a cargo, ¿verdad?, junto con otras personas sobre este tema, nos explique, y pegarlo con otros casos que están pasando sobre el tema de la propiedad. Ya volvemos.
Como decíamos, tenemos 2 millones de manzanas aptas para cultivarla, ingeniero, y solo hay 1 millón, el otro millón está de vacaciones. Quisiera su comentario y algunos datos que nos pueda brindar usted al respecto. Bueno, eso salió a flote en el estudio, pero también sale a flote, Danilo, que en ese millón que estamos ocupando, la productividad es bien baja. Es decir, hay una parte que no se usa por distintos problemas de trabas, obstáculos al financiamiento, a la legalización de las tierras, al traspaso de las tierras, lo que sea, que es parte del estudio de FUNIDE. Pero incluso en la parte que usamos, la productividad es muy baja. Por ejemplo, mientras en Nicaragua hay productores de frijoles que sacan 30 quintales por manzana, la inmensa mayoría saca 8, 10 o 12. Mientras en café hay productores que sacan 30 quintales, 35 quintales de café y a veces hasta más, una inmensa mayoría produce alrededor de 10 quintales. En maíz, habiendo productores en Jalapa que te pueden sacar 100 y hasta 120 quintales por manzana, el promedio de los productores en maíz anda en 20, 25. Es decir, en arroz pasa algo parecido. Entonces vemos que por alguna razón el mayor recurso físico que tenemos los nicaragüenses para salir de la pobreza, que es la tierra y el agua, con lo cual se puede producir todo, ese recurso no lo estamos usando ni remotamente bien en la solución del problema de la pobreza. Y ahí es donde FUNIDE dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué razón, habiendo tierra en este país, mucha tierra y agua, ¿verdad? No podemos nosotros explotar esos recursos de una manera inteligente, racional, que nos permita generar empleo, sobre todo para los sectores del campo, y abatir la pobreza que donde más está enquistada en este país es en el campo, y que alcanza a niveles del 40, 50% de los nicaragüenses. Entonces, la forma, diría yo, de hacer retroceder la pobreza, que creo yo, ahí coincidimos, gobierno, sector empresarial, sector laboral, sociedad civil, todo el mundo dice, hay que bajar la pobreza. La forma de bajar la pobreza un poco más inmediata en este país es haciendo producir el campo. Y para hacer producir el campo, nosotros necesitamos eliminar los obstáculos, las trabas que impiden que esto se desarrolle. Una de las trabas, por ejemplo, bueno, hay trabas físicas, faltan mejores caminos, falta electrificación en el campo, faltan centros de acopio, faltan distritos de riego. Ok, esos son limitaciones, diríamos, de dinero. Pero hay otras limitaciones, otras trabas que son más bien de carácter político-jurídico, es decir, todo lo que tiene que ver con los derechos de propiedad, todo lo que tiene que ver con la facilidad con que una propiedad se puede vender, alquilar, poner a disposición de otro para que la use si la quiere usar. Claro. Estos mecanismos no existen porque resulta que, según el estudio del doctor Ross, pues solamente una parte de la tierra está legalizada. Solamente el 20% del territorio nacional está cubierto por el catastro. Es decir, el catastro cubre pues estas zonas aquí del Pacífico, un poquito del centro y se acabó. Entonces, no están claros los registros, no están claros los sistemas de administración de los derechos de propiedad. Y hay una enorme cantidad de instituciones que tienen que ver con el tema que no se coordinan entre sí. Entonces resulta que en Nicaragua nos encontramos con que muchas propiedades pertenecen a 2, pertenecen a 3 y a veces hasta más dueños, que cada quien cree que es dueño de eso. ¿Y qué resulta? Que al final no se usa, porque nadie puede usarla porque están en el conflicto, ¿verdad? De que esto es mío, de que yo no te lo firmo, de que no te lo presto, no te lo vendo, lo que sea. Entonces la tierra está ahí, pero no se usa. Y si alguno de ellos consiguiera el permiso de los demás para usarla, resulta que no es financiable, porque el banco quiere saber de quién carajo es, para que sirva esa tierra de garantía en caso de esa persona no pague. Pero si el banco no sabe, pues, no tiene un título claro, difícilmente le va a prestar dinero. Entonces, ¿qué resulta? Mira qué paradójico, que por
por la ayuda que ha venido de Venezuela, mucha de ella está en los bancos, no se ha utilizado toda. Los bancos quisieran colocarla. En Nicaragua, el sector más grande para colocar el dinero es la agricultura. Claro. Pero no la pueden colocar porque no está claro de quién es la tierra, en muchos casos. Y en otros casos, ¿qué sucede? Es que sí está claro, Danilo, de quién es la tierra, pero no es segura. Por eso el estudio de FUNIDES habla de la tenencia de la tierra y la seguridad de su tenencia. Porque resulta que hay gente que dice, no, si he estado aquí por un montón de años, esto es mío. Y de repente se le meten y no tiene esa persona a quien acudir para que le respeten el derecho que él tiene sobre esa tierra. Entonces resulta que de repente el mismo banco se encuentra con que le habían dado una finca en garantía y pues resulta que está tomada por otra gente y está armada esa gente y aquí no entra y entonces tampoco vas a ir a matar gente ni nada de eso. Entonces, este problema o se encuentra un mecanismo concertado de consenso entre las autoridades del país, las asociaciones, obviamente el Poder Judicial, el registro público, o se encuentra una forma consensuada de poner orden en esto, o vamos a seguir teniendo un recurso muy valioso como es la tierra y el agua de los ríos y de los lagos, y no lo vamos a poder utilizar en la solución del mayor problema que tiene el país, que es la pobreza. Ahora, es paradójico, pero por ejemplo en El Salvador ya quisieran tener la tierra que tiene Nicaragua. No es por puro gusto que los salvadoreños y guatemaltecos están comprando tierra aquí, ¿verdad? Bueno, es que es escasa, la tierra valiosa es escasa, es decir, Nicaragua es la que tiene la mayor dotación, diría yo, de tierra de vocación ganadera, de vocación cafetalera, de vocación cacaotera, de vocación frijolera, más la del Pacífico, que es muy buena para caña, para maíz, para arroz. Pero resulta que, como bien dice el estudio que mencionaba, solamente una parte la usamos y la parte que estamos usando la usamos muy deficientemente. Así es. Entonces, si pudiéramos quitar estas trabas, si el gobierno dijera, bueno, vamos a resolver un poco este problema, vamos a avanzar, y se apoyara en este estudio, por ejemplo, de FUNIDE, llamara a una suerte de, vamos a decir, concertación sobre la tenencia de la tierra, de manera que de ahí en adelante, mediante algunas leyes claras, mediante algún esfuerzo de catastro, se pudiera simplificar el sistema y se pudiera agilizar la venta de propiedades, el alquiler de propiedades, la financiación de propiedades al que ya la tiene. Esto avanzaríamos enormemente. La producción de Nicaragua podría aumentar. Es decir, ¿cómo es posible, Danilo, que Honduras, que no tiene las tierras nuestras, esté llegando a 5 millones de quintales de café? Y nosotros estamos en 2, y Honduras en 5. Es que nos debería dar una suerte de vergüenza nacional, porque creemos que somos un país productor de café y resulta que Honduras nos saca el doble. ¿Pero cómo es eso? Bueno, posiblemente allá no tengan este tipo de problemas y es más fácil poner las tierras a producir. Tengo aquí un dato importante que nos da FUNIDE en el punto número 18. El 50% de las propiedades rurales tienen escritura. El 50%. El 36% de las propiedades están en proceso de legalización o no tienen títulos de propiedad. Son un montón de tierra. Pero además, hay un 40% de la tierra que no está legalizada porque son herencias, compraventa no inscrita, compraventa con documentos privados, etc. Es decir, este es un tema, ingeniero Lacayo, prioritario para el país, porque yo siento que lo que usted acaba de decir ahorita, ¿verdad? La productividad. Hay gente que te dice, es que mira, yo quisiera producir más, pero no sé en qué momento me pueden invadir la tierra de otro. Porque pronto apareció un dueño y entonces este dueño lo dice, este es mi título. Y vos que estás trabajando la tierra, te van a sacar. Ese es un tema muy delicado. Y ahí hay veces, hay colusión con algunos jueces, con algunas autoridades de policía, con algunos miembros importantes de partidos importantes. Entonces se coluden y hacen un plan para despojar de su propiedad a alguien que es legítimo dueño, aunque la tenga inscrita. Entonces el problema es bien serio. Yo lo veo como que hay una familia, digamos, que está pasando grandes dificultades
tiene un tocadisco que ya no usa y quiere vender, ¿verdad? Pero no se pone de acuerdo en la familia, pues, en utilizar eso para salir de su problema económico. Nicaragua tiene la tierra, Danilo, tiene el lago de Nicaragua, tiene ríos que se van al Atlántico todos los días del año, que perfectamente podrían servir para regar. Y tiene cantidad enorme de gente dispuesta a trabajar en el campo, porque nuestra población está ubicada en el campo. Claro. Pero por alguna razón bastante ilógica, no nos ponemos de acuerdo en utilizar ese recurso tan valioso para salir de la pobreza. Y de la pobreza no vamos a salir a base de ayuda externa, ni vamos a salir a base de remesas, ni vamos a salir a base de andar comprando lotería, sino de poner el mayor activo que tiene este país, que es su tierra y su agua, en favor de la producción. Y mira qué interesante, por muchos años, por muchísimos años, los alimentos se fueron quedando atrás de los productos industriales. Cuando yo estaba en la universidad, hablábamos de los términos de intercambio y nos ponían el ejemplo de que en los años 50, por decir algo, con 50 quintales de café te comprabas un Jeep Willys, pero después necesitabas 80 quintales de café para el mismo Jeep Willys. Y años después necesitabas 100 quintales de café para el mismo Jeep Willys. Es decir, se venían deteriorando el valor de nuestros productos en relación a los productos industriales, tractores, camiones que nosotros necesitamos para producir. Eso, por alguna razón, llegó a un tope y ya comenzó a revertirse. Entonces, ahora resulta que mientras nuestros productos están subiendo de precio y el café se mantiene a 220, 240 dólares, ¿verdad? Las computadoras, por ejemplo, que es el gran instrumento de trabajo de hoy, antes valían 3.000, después 2.500, después 2.000 y ahora las compras en 500 dólares. Ahora te la regalan. Y ahora, claro, te la regalan. Entonces, ¿qué resulta? Que ahora estos términos de intercambio nos están favoreciendo. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo sigue creciendo y la gente tiene que comer. Nadie puede posponer los 3 golpes al día. No, entonces, Nicaragua tiene ahí una enorme oportunidad, Danilo, que hay que aprovecharla. Voy a tocar, por ejemplo, el tema que están pasando frente a Galería, que es un tema que usted lo conoce. Aquí, por ejemplo, me manda un señor, me dice, voy a leerlo porque él me pide que lo lea, ¿no? Quiero mencionarte el caso emblemático de propiedades de la familia López Quintero de La Concha. 100 manzanas intervenidas sin ser sujetos de confiscación y con fallo de la Corte Suprema para restitución. No se las ha restituido y tiene 33 años sin que el Estado nos indemnice. Aquí nomás estamos hablando de La Concha, pues me manda a decir una persona. Hombre, estos son temas que hay que resolver. O le pagas al hombre o volver a tierra para que la trabaje. Ya regresamos para que sigamos hablando de este tema de la tierra en Nicaragua. Queríamos tocar el tema ahora, bueno, comentábamos el tema de la familia López Miranda de La Concha, que tiene 33 años y cree que le paguen, no le pagan, la Corte falla a favor de ellos, nadie le hace caso. Ese es un problema porque se ha violentado los derechos de una persona y también hay inseguridad en la propiedad. Pero este caso de Galería, por decirlo, ¿no? Yo recuerdo que cuando se compró el tema, cuando se hizo la galería, los empresarios de que compraron la galería, fue público que ellos tuvieron que pagarle a varias personas, a la cooperativa, a los nuevos dueños, y fueron a pagarle a los Somoza a Guatemala porque eran los dueños originarios de la propiedad esa. Total que le pagaron a un montón de gente. Ahora resulta que con el tema de Galería, con el tema de la propiedad que está frente a Galería, aparecen varios dueños, el Estado, la alcaldía municipal, unos herederos, una sociedad anónima, pero lo que hace extraño todo esto es verdad que estamos ya hablando, ingeniero, a 20 años, ¿verdad? De 1990, ya tenemos un montón de tiempo que ha pasado. Aquí se ve que hay problemas de registro civil, hay problemas de catastro, porque aparece también que hay junto a esa propiedad otra manzana que también están raras. Total que se ha hecho un gran rollo. Me imagino que usted lo ha seguido esto de cerca y nos damos cuenta de que eso es lo que pasa en todo Nicaragua.
Mira, ese caso es emblemático porque a mí me hace pensar lo siguiente. Primero, es en el centro de Managua. Así O es. sea, si ese conflicto estuviera de Mulucucú, 40 leguas para el lado de los Ayotes, uno lo entiende, pues, porque ahí no hay forma de medirlo, no hay forma de llegar a visitarlo. Pero estando aquí, yo no me explico cómo es posible que ni los linderos estén supuestamente claros, ni los registros estén claros. O sea, no me explico. ¿Qué quiere decir? Que ahí alguien ha enredado las cosas, porque no puede ser que las cosas se enreden solas. Claro. ¿Verdad? Y nos muestra, ¿verdad?, por la visibilidad del caso, lo que pasa en muchas partes del país. Es decir, que las propiedades no se sabe de quién son. Claro, en ese sentido la revolución tuvo mucho que ver, pero no se le puede achacar el 100% de la culpa a la revolución. Son los registros, son jueces que se prestan a falsificar documentos, es la codicia humana de gente, pues, que dice, bueno, yo le voy a dar vuelta a pero debemos de poner coto y de tener, diríamos, esa apertura que hay malentendida de que cualquiera puede registrar una propiedad de cualquier forma y que luego los registros no valen, o si valen, la corte, no valen las sentencias de la corte, como el caso de la Concha, porque nos está haciendo daño. Lo que hay que caer en la cuenta es que esto nos hace daño, Danilo, porque, por ejemplo, el impacto mediático de un caso impacta inmediatamente en la opinión de mucha gente. Yo estoy seguro que ese caso que está enfrente de Galería, que ya ha salido en los medios en los últimos días, está incidiendo en la voluntad inversionista de gente que a lo mejor tenía ya la disposición de invertir en Nicaragua, en un hotel, o en un restaurante, o en una producción agrícola, y dice, bueno, pero eso está enredado. Con solo ese, porque ahora en el internet te das cuenta de todo. Entonces, hay que caer en la cuenta que estos casos nos dañan en la voluntad inversionista de gente que tiene el dinero, que quiere invertir en el país, que está dispuesta a venir al país, nacionales y extranjeros, pero que con esas noticias se espantan. Y por otro lado, si no lo resolvemos, estamos impidiendo, como te decía al comienzo del programa, que el mejor recurso que tiene este país para salir de la pobreza se ponga en función de salir de la pobreza. Esto es como que tengamos una pala, pues, para hacer un hoyo, y en lugar de hacerlo con la pala, queramos hacer el hoyo a mano, porque no queremos usar la pala. O sea, no queremos usar la tierra para salir de la pobreza. Esto es serio. Claro. Y es bueno que el gobierno, en este sentido, pues, tal vez al iniciar un nuevo periodo, caiga en la cuenta de que hay urgencia y hay voluntad, diría yo, de la sociedad en su conjunto de resolver este problema. Claro. Por supuesto, hay intereses creados y hay personas que van a salir perjudicadas porque se han estado metidos en una propiedad que no les pertenece. Yo he estado leyendo los periódicos, ¿verdad? Y alguna información que me llega fuera de los periódicos, pero si lo ponemos a ver, este es un caso que viene de la época de Somoza, 1950 y tanto, ¿verdad? Hay herederos, viene la revolución. O sea que usted muy bien lo dijo y me gustó eso que dijo, no es un problema solamente de la revolución. No viene de más atrás. Viene de más atrás. Claro, porque también hubo aquí en una época en los años 90 que había gente afín a un gobierno aquí que andaba con un maletín comprando tierras cooperativas allá por arriba, ¿se acuerda? Y se arruga alboroto. Por todos lados. Y después habían otras tierras que aparecían compradas por otros. Entonces, a mí lo que me parece es que este es un tema que no podemos estar diciendo, este es un problema de la revolución, no, este es un problema de Nicaragua. Es un problema de Nicaragua, Danilo. Que hay que resolverlo. Fíjate que, por ejemplo, y ahí, en la Guerra Mundial, Somoza le cayó a ciudadanos alemanes que viven aquí y les confiscó un montón de propiedades y se quedó él con las propiedades. Claro. Y bueno, ¿qué pasa si esos ciudadanos vienen hoy día, pues, también a reclamar cosas que... Claro. Porque fue por razones políticas también. Es decir, Nicaragua tiene un poco... Lo que pasa es que también el país ha sido bien inestable, ¿verdad? Aquí han habido muchos golpes de Estado, intervenciones norteamericanas, intervenciones luego de revoluciones, contrarrevoluciones. En esa medida, el país es como un barco que se ha estado moviendo y nadie está quieto adentro. Pero yo creo que ya llegó el momento, Danilo, ya llegó el momento en que
vemos que la pobreza no echa para atrás, ¿verdad? Tenemos 22 años desde que se terminó la guerra, se instauró el sistema democrático en el país, elecciones periódicas, lo que sea. La pobreza ha bajado, pero poco. Ayer en una reunión con funcionarios del Banco Mundial nos decían, Nicaragua, es que la pobreza se ve, dice. Es el país más pobre de América Latina junto con Haití, pues. Ellos lo notan, pues, con solo viajar en el campo se nota que estamos muy atrás en esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para salir de este problema? Yo no creo que haya nadie que le interese que Nicaragua siga siendo un país pobre. Hay gente que dice que sí que hay algunos interesados en eso. Yo no creo, yo creo que todo el mundo quiere que el país progrese, porque al fin y al cabo aquí van a vivir nuestros hijos, aquí van a vivir nuestros nietos, y eso es lo que queremos. Yo no quiero que mis hijos y mis nietos vayan a otros países. No. Entonces, bueno, entonces, ¿qué clase de país le vamos a dejar? El más pobre de América Latina, por siempre. Ahora, no puede ser. Entonces, si, claro, nos podemos poner a decir, ojalá encontremos petróleo y salir de la pobreza, pero si tenemos el petróleo en el agua y en las tierras, ¿por qué no las vamos a usar? Eso me lleva, ingeniero, a un tema que para mí creo que es importante, que es, como usted muy bien dice, sentarse a platicar todos los implicados, ¿verdad? Gobierno, empresa privada, agrupaciones gremiales, todo. Y ahora hay una gran ventaja, Danilo. Sí. Que ahora es solamente voluntad política. Nada más. Porque el gobierno del presidente Ortega tiene todo en la mano. Así es. A eso iba yo. Él tiene todo. Es curioso, ¿verdad? Es decir, ahora, en realidad, esta es una magnífica oportunidad que depende casi enteramente, por no decir enteramente, del personaje de Daniel Ortega. Porque si él dice, hombre, esto a mí me interesa, ¿quién se lo va a impedir? Ahí. La Corte tiene él mayoría absoluta en la Asamblea Nacional para reformar lo que haya que reformar. Tiene control de la Corte Suprema de Justicia. Tiene la Contraloría, tiene la Fiscalía. La policía se lleva bien con él, el ejército igual. Entonces, ¿qué le va a impedir? Yo diría que las excusas que hemos tenido del 10 de enero para atrás, que es que la oposición se va a aprovechar, que es que la oposición no va a dar los votos, que es que este me va a meter un recurso de amparo, que es que este me va a meter un recurso de inconstitucionalidad. Esas excusas se cayeron al suelo el 10 de enero. Porque todo en la vida, pues, así es. Una acción mala trae otra buena y una buena trae una mala. Las monedas siempre tienen dos caras. Aquí, lo que pasó en las elecciones, nos guste o no nos guste, tiene esta particularidad. El poder lo tiene el señor Ortega, y si él quiere resolver este problema de la propiedad, de la inseguridad de la tierra, de la tenencia, de la propiedad, de los derechos de propiedad, si él quiere componer los mecanismos, el sistema mediante el cual la propiedad se registra y puede pasar de manos de uno a otro sin problema, si él quiere, esto se hace. Porque yo no veo que haya fuera del gobierno gente interesada o entidades interesadas en que no se haga. Habrán intereses particulares. Claro, pero pero son personas que no pueden ponerse no tienen derecho a ponerse al progreso del país, claro, que está en componer esta situación. Me quedan 2 minutos, solo quiero dar un dato interesante. Por ejemplo, en Nicaragua, en la zona de Río Blanco, se ha estimado que el costo de búsqueda para el comprador forastero es de 22 días, mientras que para el vendedor es de 7 días. En valor monetario, este costo fue de $40 para el comprador y de $100 para el vendedor, dado que el costo de oportunidad del tiempo para el vendedor fue mayor que el del comprador, que era un campesino con un ingreso mucho más bajo. Hago este comentario y nos quedan 2 minutos, ingeniero, porque nos decía el doctor Rose en su comentario que en otros países del mundo ya todo está en internet. Pero sí que ahora, Danilo, ahora tenés servicios satelitales que te dicen exactamente dónde está tu propiedad. Ahora ya no hay ninguna excusa para que las medidas no cuadren, para que los linderos no ajusten. Para que no se muevan los linderos. Sí, todo está relacionado al satélite. Entonces, quiero tal vez cerrar mencionando que por lo que está pasando en Europa, Danilo,
el colapso, diríamos, de la economía del papel, de que la gente invertía en bonos, en acciones de compañías y en cuestiones, pues que lo que le daban es un papel, vos sos dueño de tal cosa, y de repente esos papeles ahora valen menos, o a veces como el caso de Madoff o Stanford, ya no valen. La gente le ha tomado un enorme miedo a invertir en papeles, quiere invertir en cosas reales. Y yo he estado sintiendo que llegan al país europeos, italianos, españoles, queriendo invertir en cosas reales, queriendo comprar una propiedad, queriendo hacer un hotel, queriendo hacer una producción agrícola. Sí, hay una enorme posibilidad en estos momentos de captar inversión hacia Nicaragua. Lo que necesitamos es seguridad en la tenencia de la tierra y facilidades para que aquella persona que tenga tierra, que no tenga los recursos para ponerla a trabajar, o se financie con el banco en forma legal, o alquile su tierra a alguien que la va a hacer trabajar, o venda su tierra a alguien que la va a hacer producir. Porque lo que necesitamos es que el recurso tierra con el recurso agua sirva para generar empleo, sirva para generar salarios para la gente, sirva para generar comida, sirva para generar exportaciones, y esas exportaciones van a generar impuestos con los cuales las alcaldías van a poder hacer más cosas, el gobierno va a poder hacer más infraestructura, más escuelas. Sí, la pelota comienza a funcionar en base a poner a trabajar nuestro principal recurso, que en este caso es la tierra con el agua. Ingeniero, mucho gusto saludarlo. Franco, gusto verlo. Este es un tema que estaremos tocando a lo largo de todo este año. Vamos a estar invitando a la gente de FUNIDE aquí a platicar sobre este tema, porque creo que es un tema, ingeniero, que todo el país le interesa. Esto no es un tema político, esto es un tema de la vida diaria. Interés nacional. Interés nacional. Nosotros nos vemos, que Sor María Romero nos proteja de tanto bárbaro y de tanta barbaridad. Ahí nos vemos.